Buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre el oxígeno en ventilación mecánica. Nuestro grupo está conformado por María Guadalupe Reyes, Fiorella Mura y María Fernanda Kilsi. El oxígeno es el fundamento mismo de la vida. Este es esencial para que cada célula de nuestro cuerpo produzca energía. Cuando un paciente no puede respirar eficazmente por sí mismo, la ventilación mecánica se convierte en una intervención que salva vidas. Sin embargo, simplemente proporcionar aire no es suficiente. Necesitamos gestionar cuidadosamente el oxígeno que entregamos. Nuestro objetivo de hoy es profundizar en los principios fisiológicos fundamentales del oxígeno dentro del contexto de la ventilación mecánica, entendiendo cómo aseguramos una atención óptima al paciente. ¿Qué es el oxígeno? Es un elemento fundamental representado por el símbolo químico O2. El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido, que constituye aproximadamente el 21% del aire que respiramos. Biológicamente, el oxígeno es primordial como el aceptor final de electrones en la cadena de transporte de electrones, que es como nuestras células generan la gran mayoría de su energía, el ATP. En medicina, la oxigenoterapia es un tratamiento fundamental para diversas afecciones, especialmente cuando un paciente presenta hipoxemia. Oxígeno y presión barométrica, el motor de la difusión. Ahora, conectemos el oxígeno con la presión atmosférica que nos rodea. Nuestra capacidad para respirar y para que el oxígeno entre en nuestro torrente sanguíneo se rige por gradientes de presión. La presión barométrica es la presión total ejercida por la atmósfera. Según la ley de Dalton de las presiones parciales, la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de cada gas. Esto significa que la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado es lo que realmente impulsa su difusión a nuestra sangre. Se calcula multiplicando la fracción inspirada de oxígeno, FiO2, por la diferencia entre la presión barométrica y la presión de vapor de agua en las vías respiratorias. Por eso, a mayor altitud, donde la presión barométrica es menor, la presión parcial de oxígeno inspirada también es menor, lo que dificulta que el oxígeno llegue a la sangre. La FiO2 en ventilación mecánica, ajustando la entrada. Esto nos lleva directamente a un parámetro clave en la ventilación mecánica, la FiO2 o fracción inspirada de oxígeno. Este es el porcentaje preciso de oxígeno en la mezcla de gases que el ventilador entrega al paciente. Podemos ajustar la FiO2 desde el 21%, la concentración de oxígeno en el aire ambiente, hasta el 100%, que es oxígeno puro. Clínicamente, nuestro objetivo es mantener una oxigenación adecuada, típicamente medida por pulsioximetría o gasometría arterial, utilizando la FiO2 más baja posible. ¿Por qué? Porque si bien el oxígeno es vital, la exposición prolongada a altas concentraciones puede provocar toxicidad por oxígeno, dañando el tejido pulmonar y atalaxias por absorción, donde los alveolos colapsan debido a la rápida absorción de gas. Así que es un equilibrio cuidadoso. Relación ventilación-perfusión, el equilibrio esencial. Ahora profundicemos en un concepto fundamental en el intercambio gaseoso, la relación ventilación-perfusión. Esta relación describe la coincidencia entre el aire que llega a los alveolos, eso es la ventilación, y el flujo sanguíneo a través de los capilares que rodean esos alveolos, eso es la perfusión. Para un intercambio gaseoso óptimo, idealmente queremos una relación ventilación-perfusión cercana a 0.8 a 1.0. Esto indica un acoplamiento eficiente, donde suficiente aire se encuentra con suficiente sangre para que el oxígeno difunda hacia la sangre y el dióxido de carbono difunda hacia afuera. Continuando con el punto de mi compañera, sin embargo, en muchos pacientes críticamente enfermos, esta relación ventilación-perfusión ideal se ve alterada, lo que lleva a dos tipos principales de desajuste. Primero tenemos el cortocircuito o una relación ventilación-perfusión baja. Esto ocurre cuando los alvéolos están perfundidos con sangre pero no están adecuadamente ventilados. Pensemos en condiciones como neumonía o edema pulmonar, donde los alvéolos están llenos de líquido, el oxígeno no puede llegar a la sangre de manera efectiva y lo que es importante, los chunks típicamente responden mal a un aumento de la FiO2.
En segundo lugar, tenemos el espacio muerto o una relación ventilación-perfusión alta. Aquí los alvéolos están ventilados pero no están adecuadamente perfundidos con sangre. Un ejemplo clásico es la embolia pulmonar, donde un coágulo bloquea el flujo sanguíneo. En pacientes con ventilación mecánica, comprender estos desajustes nos ayuda a ajustar la configuración del ventilador, ya que podemos controlar la ventilación, pero los problemas de perfusión requieren abordar la causa subyacente. Curva de disociación de la hemoglobina. Una vez que el oxígeno entra en la sangre, es transportado principalmente por la hemoglobina, una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos. La relación entre la presión parcial de oxígeno en la sangre y la saturación de hemoglobina con oxígeno se describe mediante la curva de disociación de la oxihemoglobina. Esta curva tiene una forma característica NS o sigmoidea. Esta forma única es increíblemente ingeniosa. En la parte superior plana, pequeños cambios en la presión parcial de oxígeno conducen a cambios mínimos en la saturación de hemoglobina con oxígeno, lo que significa que la hemoglobina aún puede captar mucho oxígeno incluso si la presión parcial de oxígeno alveolar disminuye ligeramente. Pero en la parte empinada inferior de la curva, pequeñas caídas en la presión parcial de oxígeno conducen a liberaciones significativas de oxígeno, asegurando que el oxígeno se descargue rápidamente a los tejidos donde más se necesita. Por último, desplazamientos de la curva de disociación de la hemoglobina, optimizando la liberación. La curva de disociación de la hemoglobina no es estática, puede desplazarse en función de diversas condiciones fisiológicas, lo que afecta a la entrega de oxígeno. Un desplazamiento hacia la derecha significa que la hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno y lo liberará más fácilmente a los tejidos. Esto ocurre en condiciones como un aumento del CO2, una disminución del pH, un aumento de la temperatura o un aumento en los niveles de 2,3 bifosfogliceratos. Por el contrario, un desplazamiento hacia la izquierda significa que la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno y lo retiene más fuertemente, liberando menos a los tejidos. Esto ocurre con una disminución del CO2, un aumento del pH, una disminución de la temperatura o una disminución del 2,3 bifosfoglicerato. En ventilación mecánica, comprender estos desplazamientos nos ayuda a interpretar el estado de oxigenación de un paciente y ajustar las terapias, reconociendo que no solo importa la cantidad de oxígeno, sino cómo se entrega a los tejidos.